Resulta que hace unos días, bueno, mi esposo trabaja como vendedor en la empresa de Lisúa. Los que no la conocen, es una empresa que vende artículos deportivos. Entonces él es el vendedor de esa empresa. Y un día lo estuve acompañando yo a entregar un pedido. Estábamos al frente de un gimnasio, yo estaba dentro del carro. Y se hicieron ahí en la puerta del gimnasio dos tipos como de 1,5 metros cada uno. De 2 metros, perdón, cada uno. De 2 metros, así, súper musculosos. Y obviamente yo no miré, ¿no? Uy, Dios mío, señor, yo no miré para allá. Pero ellos empezaron una conversación que a mí me llamó la atención. Ellos empezaron a hablar de los famosos esteroides. Resulta que los esteroides es algo que se inventaron para hacer un crecimiento a corto plazo de los músculos del cuerpo. Entonces estos dos hombres hablaban de los esteroides y me llamaba la atención que uno le decía, venga, ¿y usted cuál está tomando? Y él le decía no sé qué marca, no sé qué nombre, y él decía, tómese eso es efectivo, a mí me ha funcionado, mire cómo estoy, y le decía, mire cómo estoy. Y él, venga, y eso no es tan malo, ese no es tan, no, el otro le decía, no, ese no es tan malo como los otros. Y yo me quedé pensando en eso y yo, o sea, ¿cómo se aconsejan una vaina de esas? Yo no entendía cómo podían llegar a aconsejarse de consumir algo que finalmente sí era malo. Entonces yo me quedé pensando en esto y yo averigué un poquito de los esteroides. Yo dije, bueno, voy a averiguar qué es eso, porque pues tampoco es que sea una ducha en el tema. Resulta que el esteroide reemplaza artificialmente la hormona natural de la testosterona. La testosterona es la hormona sexual del hombre. Es lo que da el grosor de la voz del hombre, el vello púbico masculino, incluso es la que da el tamaño de los genitales. Entonces, al ser el esteroide una hormona artificial, pues realmente no va a traer buenos resultados, ¿sí? Entonces podemos ver con los esteroides que en vez de producir un músculo fuerte, real, consistente, lo único que va a hacer es crear un músculo falso, sin fuerza y completamente vacío. Lo único que va a hacer es como una bomba, inflar el músculo. Aparte de eso, que con el tiempo va a traer consecuencias muy peligrosas para la salud, como lo opuesto al tamaño de los genitales, ¿sí? Entonces ya podrán imaginarse la desgracia que le puede causar a un hombre con el pasar de los tiempos, ¿no? Triste ver un hombre tan grande, tan musculoso, superficialmente, pero por dentro no tiene nada, ¿sí? Vacío, completamente vacío. Entonces, cuando yo estuve leyendo esto y yo decía, Dios mío, la gente que tiene en la cabeza, ¿sí? ¿Cómo se recomiendan eso entre supuestos amigos? ¿Cómo cada persona consume eso sabiendo que le está haciendo daño y aún así lo consume? Pero tristemente llegué a la conclusión y es que somos muy superficiales y por eso es que nos gusta consumir esteroides. Ahora, pensando yo en esto, yo estaba ahí en el carro ese día y yo decía, uy, eso está chévere como para una enseñanza. Porque me puse a pensar y dije, no sé cuántos cristianos con esteroides hay. Creo que muchos. Y creo que muchos de nosotros hemos pasado muchas veces por consumir esteroides. De pronto conscientes, de pronto inconscientes, pero lo hemos hecho. Entonces vamos a analizar a través de la palabra qué es un cristiano con esteroides. A ver si de pronto la Biblia nos da algunas señales. Vamos a leer una historia que está en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10. Hay una historia, voy a resumirla y usted cuando tenga tiempo, por favor, en su casa la lee porque es una historia muy buena, muy interesante. Hechos capítulo 3 nos narra la historia de Pedro y Juan, los discípulos. Ya Jesús había resucitado, ya ellos habían recibido al Espíritu Santo y ellos ya estaban trabajando.
Y llega Pedro y Juan, van al templo un día y en la puerta del templo se encuentran un paralítico tirado en el piso. Y el paralítico está pidiendo limosnas. El paralítico les tira la mano a Pedro, diciéndole que le regale una moneda, y Pedro le dice, mírame, le dice, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y el paralítico claramente fue sano. El paralítico se levanta y empieza a brincar, a danzar por todo el templo. Y básicamente ese es el resumen de la historia de esos versículos. Y yo que analizaba con esta historia, Pedro es un claro ejemplo de un cristiano que su crecimiento es natural. Su crecimiento no fue con esteroides, ¿sí? Vamos ahora a ver otra historia de lo que sería un cristiano con esteroides. Unas hojitas atrás, en Hechos capítulo 1, versículo del 15 al 19. Están hablando acá de Judas, eso lo acabamos de leer. Viene, como ya les dije ahorita, acá también ya Jesús ha resucitado, y viene en el versículo 15, dice que estaban reunidos los discípulos y empezaron a hablar de Judas, ¿sí? Diciendo como, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el espacio que dejó Judas? Ya Judas se había ahorcado, ya había pasado todo este tema. Y entonces dicen, habemos 11 discípulos, éramos 12. ¿Qué vamos a hacer con ese espacio que falta? Y entonces habían 2 postulados y dicen, pues a la suerte, el que quede ahí va a ocupar el puesto de Judas. Y así lo hicieron. Ellos primero obviamente oraron a Dios, pero dice que a la suerte, y escogieron a un discípulo que se llamaba Matías para que ocupara el puesto de Judas. Definitivamente un cristiano con esteroides es completamente reemplazable. Quizás no en el corazón de Dios, claramente, porque para Dios es importante, pero la posición de Dios es, mi propósito se tiene que cumplir, contigo o sin ti. O se cumple. ¿Quieres? ¿No quieres? Bueno, llegará otro. De pronto Matías no era el que Dios tenía pensado, de pronto, pero no podía decir no. Judas se ahorcó, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y ahora yo, no, ya había otro que él ya había preparado, porque sabía que lo de Judas iba a ser la decisión que él quiso tomar. Vamos a ver algunas características de ellos 2. Definitivamente lo que habíamos hablado, Pedro tenía el dunamis de Dios. Él ya había recibido el poder del Espíritu Santo porque ya se habían reunido, ya Jesús les había dicho, vayan a este lugar y esperen lo que yo les voy a enviar. Ahí estaba Pedro y estaba Juan, diciendo, Pedro también había fallado, ¿no? Recordemos que Pedro también había negado a Dios. Entonces esto no se trata de perfección, de, uy, aquí se para la santa, la que levita, la que... No. Pedro también falló, él también negó a Jesús. Pero la diferencia de Pedro es que él fue hasta la cruz de Jesús. La diferencia de Judas huyó de la cruz. No fue capaz de volver a la cruz. Pedro sí. Entonces, una de las características de un cristiano que no tiene esteroides, que su crecimiento es de verdad natural, es el dunamis de Dios. Hay algo importante y es que un músculo ejercitado real que requiere dedicación, esfuerzo, disciplina, tiempo, hasta dinero, ¿cierto? Porque la mensualidad del gimnasio sale carita. Pero un artificial, pues compro lo que vale el asteroide, me lo inyecto, me lo tomo y ya está. No necesito hacer nada más. No necesito sudar, no necesito que mi cuerpo se esfuerce, no necesito que mi mente se desgaste mientras me ejercito, ¿sí? Y pues claramente fue lo que le pasó a Judas. Judas ni siquiera intentó recibir el poder. Él sabía, porque Jesús desde antes les había dicho, prepárese,
porque va a venir algo, prepárense porque no los voy a dejar solos. Pero Judas ni siquiera intentó esperar el Espíritu Santo, ni siquiera. Pedro estaba allá dolido porque su amigo ya no estaba con ellos, confundido porque no sabía qué iba a pasar después de que Jesús se fue, asustado porque sabía que iban a venir persecuciones, malos tratos, gente que se les iba a reír en la cara. Pedro lo sabía, pero se esforzó y recibió el poder. Entonces, aquí la pregunta es, ya vamos 3 domingos, ¿cierto? Con la serie de Dunamis con hoy. ¿Sí han recibido el poder? Bien, otra característica es, hay algo importante en la historia y es que la Biblia recalca que a la hora 9, Pedro y Juan fueron al templo. Resulta que la Biblia dice que esa era la hora de la oración. En ese entonces, antes de la oración, se hacía como un rito que hacían los fariseos, pues como una ceremonia. A Pedro y a Juan no le importaban los ritos, o sea, ellos no querían religión, ellos querían comunión, intimidad, ellos iban a orar, a buscar a Dios, a buscar su presencia, que Dios les hablara, a que Dios los escuchara. Claramente Judas no estaba ahí. Claramente Judas se dejó de pronto llevar por la religión, esa religión que nos dice, usted falló, se condenó. Ya tiene asegurado el puesto en el infierno porque usted le falló a Dios, porque usted no le importaron los latigazos de Jesús, porque eso es lo que la religión nos vende. Pero a Pedro y a Juan claramente no le importaba eso. Ellos iban a tener intimidad, a buscar, a tener relación. Y entonces aquí podemos ver que hay muchos cristianos con esteroides que vienen por religión, ¿sí? Venir a la iglesia está muy bien, hace parte de, pero estar sentados ahí no nos asegura un crecimiento natural. Puede que muchos de los que estemos hoy acá tengamos un crecimiento artificial. Entonces llego a la iglesia y si la alabanza es chévere, levanto las manos. Si la canción que están cantando me la sé, entonces cierro los ojos. Si el que está predicando me cae bien, entonces pongo atención. Y si no, entonces estoy así. Muchos así en la iglesia. Y están en la iglesia, claro, pero su crecimiento es artificial. ¿Cómo vemos que el crecimiento es artificial? Aquí en este lugar se ha dicho muchas veces. Lo que nosotros hacemos de lunes a sábado se ve reflejado acá en la iglesia. Entonces ahorita estábamos todos aquí, danza, y el otro estaba. De lunes a sábado se nota que no estaba nada conectado. Y quieren venir a conectarse 2 horas, una vez a la semana. Entonces, ¿crecimiento artificial o natural? Ya, otra característica. Pedro y Juan estaban juntos. Importantísimo. Una persona que crece de forma natural no crece sola. Y menos en la comunidad de la iglesia. Es muy triste que hayan personas solas en la iglesia. Que digan, pucha, tengo un problema y no tengo ni idea a quién contar. No tengo ni idea a quién decirle. ¿A Judas qué le pasó? Judas cuando se ahorcó, probablemente estaba solo. Si él de pronto hubiera buscado a sus amigos, que eran los otros 11 que había convivido con él 3 años, que habían dormido, comido, jugado, reído, hasta disgustos habrían tenido por 3 años, probablemente él no hubiera hecho eso. Probablemente el final de Judas no hubiera sido el suicidio. Casi siempre las personas que se suicidan están solas. ¿Por qué una persona sola? Porque una persona con problemas sola. ¿Dónde están los amigos? Levante la mano el que me diga que aquí en Lighthouse tiene amigos, por favor. Hay muchas manos que no se levantaron. Y hay que trabajar en eso. Porque estamos también en esta onda de discipulado
Y discipulado no es, siéntese ahí, la Biblia dice que no. Discipulado es, camine, le invito a un café, venga a mi casa, almuerce, llegar a la iglesia y venga, nos tomamos un tinto y cómo le fue esta semana. Pero a veces no lo hacemos. Entonces, estar juntos, estar en comunidad, nos va a hacer que todos vayamos a crecer, ¿sí? Cuando yo me gradué de escuela bíblica de acá, no me acuerdo cuántos eran, pero habíamos varios. De esos varios, muy pocos están hoy acá. Yo no sé si usted se graduó de escuela acá, de discipulado, hizo un curso, algo. Piensen en esas personas que no están. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están? Entonces, ¿cómo sé que mi crecimiento es artificial? Cuando ni siquiera mi primer círculo, que es mi familia, quieren venir a la iglesia. Si mis hijos me dicen, ay mamá, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué? ¿Eso para qué? Si vea cómo estamos. Si vea cómo es usted. Eso es más preocupante. Porque si yo no logro ser ejemplo, entonces mi crecimiento no está siendo natural. Porque es como una planta. No crecen primero las hojas y después el tronco. ¿Cierto que no? Es con el proceso, sí, como con el diseño original que debemos crecer. Vamos a ver un poquito de Judas. ¿Qué pasó con Judas? Judas estuvo 3 años con Jesús. ¿Usted cuántos años lleva con Jesús? Pero de verdad, no en la iglesia, no congregándose, no escuchando prédicas, no escuchando música gospel. ¿Cuántos años llevas con Jesús? Resulta que Judas estuvo 3 años con Jesús, vio muchas cosas de Jesús, escuchó, analizó, pero Judas, el error que tuvo fue que se dejó llevar por la debilidad. La debilidad de Judas claramente era la plata, ¿no? Podemos ver cómo a él le confiaron la administración de la plata del ministerio de Jesús. Y muchos decían, uy, sí, el Judas administra súper bien, pero Judas por debajo de cuerda. Parecía latino Judas, yo creo, porque era, no mi parte, yo estoy trabajando mi parte, y se la echaba al bolsillo. ¿Y cuál fue la debilidad de Judas? Él vendió a Jesús por plata. Entonces se dejó llevar de su debilidad. Y como andaba solo, como estaba solo, pues peor. Yo le decía hace poquito a alguien que hablaba, un joven con el que hablaba, yo conozco las debilidades de mi esposo. Entonces, si yo sé cuál es la debilidad de él, yo no lo voy a dejar solo en su proceso, porque yo tengo que apoyarlo, tengo que ayudarlo. Y no como, pues mira a ver qué hace. No, porque a mí me importa que él esté bien, yo necesito que él esté bien. Entonces, si yo sé que Paulis, su debilidad es, no sé, las redes sociales, y yo le mando cada 5 minutos un TikTok, no estoy haciendo nada con Paulis. Y yo no estoy ayudándola tampoco a ella en su crecimiento, ¿sí? Y yo tampoco estoy creciendo. A veces nos enfrascamos mucho en que es mi proceso, soy yo, la salvación es personal. Muchas veces hemos dicho eso, ¿no? Pero es que para eso es la iglesia, es una comunidad. Si a Dios no le importara la comunidad, Jesús hubiera andado solo. Porque problemas con los discípulos yo creo que habría tenido muchos. Y decir, ¿estos dónde los meto ahora? ¿Qué hago con estos? ¿Cierto, pastor? Todos los de aquí le hemos sacado cana a los pastores en algún momento. Pero es que Jesús vino a enseñarnos que estar juntos es lo que nos va a ayudar a crecer. Y que como los discípulos cometieron el error de dejar solo a Judas y se perdió uno. Y como Judas cometió el error
de estar solo, se perdió. Otra característica de Judas, claramente él no tenía intimidad. Él estaba con Jesús, ustedes están acá. Él escuchaba hablar a Jesús, ustedes escuchan prédicas. Él veía a Jesús. No sé cuántos de ustedes vieron ahorita, aquí Andreita estaba en el tercer cielo. Pero ustedes, ¿dónde estaban? En la casa. Dios mío, tengo que hacer el almuerzo, tengo que llegar a lavar la ropa. Muchos estaban así. Lo mismo le pasaba a Judas. Judas puede que esté detrás de Jesús, caminando detrás de Jesús. Y Jesús decía, vamos allá. Y Judas detrás de ellos. Y Jesús decía, vayan ustedes allá. Y Judas detrás de ellos. Pero Judas no tenía intimidad. Judas nunca fue como Pedro de decir, Señor, ¿y cómo hacemos? ¿Y qué hago? Y no, seguramente él no se interesó, porque si lo hubiera hecho, él no se hubiera dejado llevar por su debilidad. En Jóvenes en Conexión les decía, importante el temor a Dios. Y el temor no es decir, qué miedo, Diosito me va a mandar un rayo del cielo y me va a partir en dos. No, temor es decir, no, yo no le puedo hacer esto a Dios, porque a Dios le va a doler. Ese es el verdadero temor. Entonces, lo que le pasó a Judas fue que Judas dijo, yo vendí a Jesús. No, yo vendí a Jesús, no puedo con eso. Pedro dijo, yo negué a Jesús. No, pero como buen amigo, tengo que ir a pedirle perdón por lo que hice. Y fue a la cruz. Otra característica de Judas. Resulta que con el dinero que a Judas le dieron, y aquí es importante, un cristiano que tiene asteroides o que no los tiene se nota por los frutos que da. Pedro recibió el poder, su crecimiento fue natural. ¿Y qué dio Pedro? De lo que aprendió el maestro. Pedro dio sanidad. Dio otra oportunidad, lo que Jesús hizo con él. Eso dio Pedro al paralítico. ¿Qué pasó con Judas? Resulta que el dinero que le dieron a Judas cuando vendió a Jesús, él fue y lo tiró allá a los fariseos, ¿sí? La culpa no le pudo y fue tiró esa plata. Ellos mismos cogieron esa plata y compraron un terreno. Ahorita lo leímos. El terreno se llamaba Campo de Sangre. Y desde ese día hasta el día de hoy, eso es un cementerio. Y peor aún, es un cementerio para extranjeros. En la cultura judía, el tema del extranjero es un poquito, ¿cómo se dice eso? Como reservaditos. Ellos no son tan acogibles con otras personas. Y tienen un cementerio exclusivo para extranjeros, o sea, como que los de allá de otro lado que se murieron acá, metámoslos allá. El fruto de Judas fue muerte. Y la Biblia nos enseña que por los frutos, ¿los qué? Entonces, ¿cómo sé si soy un cristiano con esteroides o sin esteroides? ¿Cuál es tu fruto? Es analizar dónde está nuestro fruto. ¿Está creciendo? ¿Se está reproduciendo? ¿Está estancado? ¿Está muerto? ¿Está con bacterias? ¿Qué tiene mi fruto? ¿Qué está haciendo mi fruto? ¿A dónde está llegando? ¿Sí? Bien. Resulta que a Judas no era que no le importara a Jesús, porque si Judas estuvo dentro de los discípulos, es porque él quería estar con Jesús, ¿sí? Pero Judas, en su debilidad, que claramente se dejó ganar, no entendió la importancia, ¿sí? No entendió, como lo cantábamos ahorita. O sea, no me importa lo que cueste,
A Judas eso no le pasó. Cuando la mujer llega y derrama el perfume carísimo, Judas salta y dice, ¡qué desperdicio! Pensando en la plata. No, con esa plata nos hubiéramos comprado. Yo con esa plata me hubiera comprado no sé cuántas zapatillas. Eso decía Judas. Porque en su corazón de pronto estaba Jesús, pero no era su prioridad. Entonces alguien que crece artificialmente tiene a Jesús en su vida, en su corazón, quizás en sus palabras, pero no es su prioridad. No es el centro. No, Judas no se negó a sí mismo. No lo hizo. No lo hizo. Pero Pedro un día le dice a Jesús, Señor, ¿a dónde más iré? ¿A dónde más? Todo el recurso, el primero, el último, todo el recurso de Pedro era Jesús. Jesús era el único casado de los discípulos. Y Pedro siguió a Jesús. Con esposa y todo, dijo, lo siento, me voy detrás de mi maestro. Pero en Judas no se vio la misma actitud. Entonces también el crecimiento natural va mucho en mi actitud. ¿Qué actitud tengo yo frente a la presencia de Jesús? Hoy que la alabanza estaba prendida, o yo me sentí, ¿ustedes qué actitud tenían? ¿Estaban conectados también? ¿O ustedes podrían decir, no, yo la verdad no? Pero se trata de actitud, bueno, esta frase, la intimidad nos da crecimiento natural, la religión nos da crecimiento artificial. Entonces, yo cumplo con venir al culto a las 10 de la mañana, porque eso es lo que me dice las normas de la IJOS. El culto es a las 10 de la mañana. Pero hoy había Salah a las 7 de la mañana. Selah. Había Selah a las 7 de la mañana. Sala de oración, gracias, Albita. Es que Albita, estás en el crecimiento natural. Había Selah a las 7 de la mañana y muchos pudieron haber dicho, ¿las 7? Yo madrugo toda la semana y el domingo también madrugo. Y muchos llegamos aquí con cara de... Muchos estábamos así esta mañana, con cara de Dios mío. Pero no estábamos por religión. Lo que hizo Pedro y Juan no era religión. Aquí estábamos. Queriendo intimidad, queriendo crecimiento natural. No estoy diciendo que el servicio, el culto sea crecimiento artificial, sino que pues, demos un pasito más. El poder del Espíritu Santo, miren, yo pensaba con esto, el Espíritu Santo está en la tierra. Fue el regalo que nos dejó Jesús, está en la tierra. Pero ¿y en mí? ¿En mí está? Triste que yo esté aquí, el pastor esté allá, y el Espíritu Santo está en el pastor y en mí no. Y lo tengo al lado. Eso es muy triste, porque el Espíritu Santo se nos fue dado a todos, a todos. Pero entonces, como nos dicen, a las 7, uy, no, yo mejor duermo hasta otro ratico, veo cuentos de los hermanos Green y cuando falten 15 minutos para las 10 me voy para la iglesia. Bueno, el proceso no, sino como esta ola en la que la hija se está moviendo ahorita, no se va a quedar. Así como el propósito de Dios con el mundo no se quedó porque Judas se ahorcó. Suena feo, porque de verdad suena muy feo, pero hay que seguir. Si el pastor se hubiera estado aquí a las 7 de la mañana, él solo se hubiera puesto a orar. Él no se va a poner a esperar que la iglesia se llene. Tiene que seguir.
Bien, este versículo nos va como a entender si soy, qué va a pasar, no tanto qué soy, sino qué va a pasar con esos cristianos que crecen artificialmente. Dice, vendrá el día en que a muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré, Jesús, claramente nunca los conocí. Apártense de mí porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Es duro, ¿cierto? Que un día Jesús se pare frente a nosotros y diga, yo no sé quién es usted. Ay, Jesús, pero yo canté la tsunamita el domingo allá y yo te dije todo lo que cuesta. Y Jesús, no sé quién es usted. No sé. Eso es triste, muy triste, ¿cierto? Entonces, el cristiano con esteroides profetiza, echa fuera demonios, predica, enseña, ora, sirve en la iglesia, barre la iglesia. Y muchos de los que estamos acá podemos hacer esas cosas, ¿cierto? Pero ¿Jesús me conoce o no me conoce? Porque el punto es ese. ¿Hasta dónde va mi intimidad con Dios para saber si Dios me conoce? ¿Dónde está mi nivel de intimidad para saber si Dios, cada vez que yo hablo, Él sabe quién es el que está hablando? No sé, los papás que están aquí me dirán, podemos estar en un parque lleno de niños, gritos, carros, mucho ruido, pero mi hija llora y yo reconozco el llanto de mi hija y digo, Isabela, de una vez, así hayan miles de niños, lo mismo pasa con Dios, pero si me conoce. Porque si hay un niño llorando y yo no lo conozco, yo no sé quién es, yo no voy a reconocerlo, para nada. De pronto iré lejos, ay, pobrecito, se cayó, y ya. De pronto es lo máximo que podría hacer, si lo puedo ayudar a levantar, le ayudo, pero sigo mi camino. Ni sé cómo se llama, ni dónde vive, ni quién es, ni el hijo de quién, nada. Entonces mi intimidad sí me va a hacer que Dios me reconozca. Porque Dios me reconocerá a mí como creación. Si eres mi creación, pero me reconocerá como hija de Dios, porque no todos podemos ser hijos de Dios. Solo los que reconozcan a Dios, a Jesús, como Señor y Salvador. Y quizás a Judas le faltó. Judas sabía quién era Jesús, pero de pronto a Judas le faltó reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Y no aguantó. No aguantó. Ahora, ¿tu crecimiento actual te tiene preparado para cuando Jesús venga? La Biblia nos dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Traducido a esta enseñanza, en los últimos tiempos el amor de los que crecen con esteroides, como una bomba cuando la chuza con aguja, queda en nada. Y después de hacer esto, quedan esas bombas cuando las estallan, que queda ese pedazo de caucho todo arrugado, lleno de babas y de todo. Posiblemente. Hace 8 días la pastora nos dijo, mañana no será bonito. Y mi músculo real, trabajado, ¿aguantará? O el esteroide que me tomé hará que mi músculo haga. Porque lo que se viene no es fácil. Incluso ya en este tiempo ya hay muchos que dicen, uy, Señor, ven, por favor, ya no aguanto más. Pero sí estamos preparados para eso. O sea, de verdad sí estamos preparados para que Jesús venga en su caballo blanco y que cuando nos vea nos diga, ¿usted quién es? Porque eso es duro, eso es triste, demasiado triste. Me gusta este versículo que dice,
Cuando Pedro vio lo que estaba pasando, ya había sanado el paralítico estaba en el templo saltando, brincando, danzando, y la gente, y pasa esa escena. Cuando Pedro vio lo que estaba pasando, les dijo a los israelitas: ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué les sorprende esto? No están mirando como si nuestro propio poder o devoción fuera lo que hizo caminar a ese hombre. Entonces, estaba ya el paralítico y los israelitas estaban: ¿y este no era el que estaba ya pidiendo limosna? ¿Qué le pasó? Mírenlo, lo sanaron, pero ¿quién fue? Y Pedro dice: ¿de qué se asombran? O sea, ¿de qué se asombran? Pasa algo dentro de los cristianos que crecen artificialmente, y es que si viene el predicador estrella, profeta, evangelista de las naciones, internacional, ¡wow! Se sorprende. Si viene la super banda de alabanza de no sé qué, ¡qué alabanza! Pero cuando predica el pastor, una predica más del pastor César. Sí, los de Lighthouse ahí, sí, ellos tocan ahí, chévere. Y el Pedro les dice: ¿ustedes de qué se sorprenden? ¿De qué se sorprenden? Entonces, eran los israelitas, el mismo pueblo, que ya había visto que Jesús había resucitado. Ya habían visto que el templo se había partido. Y asombrados porque 2 hombres comunes y corrientes habían hecho un milagro. ¿Eso qué nos dice? Que ellos, completamente familiarizados, el que vive de eventos, espectáculos dentro de la iglesia, completamente familiarizado con Dios. El que no, está trabajando con la iglesia. El que no, ya está pensando qué discípulo voy a traer para las primicias. Ya está diciendo: el domingo hay que madrugar a las 7 porque vamos a orar. Hay que conectarme el miércoles a las 9 porque ahí tengo que aprender cómo es que voy a traer un discípulo a la iglesia. El que no, completamente desubicado. Para terminar, el paralítico pasó algo importante con el paralítico, y es que como un cristiano con esteroides, vienen, lo traen y lo ponen en el piso. Eso hacían con el paralítico. Todos los días lo traían y lo ponían en el piso del templo. El cristiano con esteroides se deja llevar por el que quiera venir a llevárselo y ponerlo donde quiera. Y por eso vemos gente, tristemente, en la iglesia que dice: ay, no, yo no vuelvo a esa iglesia. ¿Por qué? Porque no me saludaron. Ay, no, yo no vuelvo a esa iglesia. ¿Por qué? Porque no me tomaron la foto donde salían todos. Sí, de verdad, nos vamos a perder del poder del Espíritu Santo que se está moviendo acá por esas cosas, porque me están llevando y trayendo como al paralítico. Resulta que el paralítico también, cuando le estiró la mano a Pedro para que le diera la plata, él se quedó mirando a Pedro. La Biblia dice que él se quedó mirando a Pedro como esperando recibir plata. Y no sé cuántos cristianos con esteroides acá vienen a la iglesia esperando que Dios les dé lo que quieren. No, yo me paro al culto porque, Señor, yo quiero un carro. Y Dios dice: yo le iba a dar una camioneta. Pero, Señor, yo quiero un carro. Y están así, como el que pide limosna. Dice la Biblia que el paralítico se quedó mirando a Pedro esperando recibir plata. Y Pedro no era que no tuviera plata, ¿no? Pedro pudo haberle dado la moneda. Y quizás un cristiano con esteroides, si lo llevamos al discipulado, pudiera haber dicho: tome la moneda para que me deje entrar al templo que voy de afán. Pudo haber hecho eso. Pero Pedro dijo: no, usted no necesita plata. Usted necesita que su vida cambie.
Para ya terminar, en Pedro después le dice como con este mismo texto de los israelitas, les dice, ya, o sea, ustedes ya hicieron que crucificaran a Jesús, que lo mataran, ya, eso ya pasó. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora si ya me di cuenta que soy un cristiano con esteroides? Nos dice Hechos 3:19. Dice, por lo tanto cambien su manera de pensar y de vivir. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Ya pasó que ya nos dimos cuenta, ¿no? Ya hicimos la lista. Posiblemente soy un cristiano con esteroides. ¿Qué debo hacer? Cambiar mi manera de pensar y de vivir. Dice que el Señor nos perdonará. Sí necesitamos pedirle perdón a Dios por ese crecimiento. Lo que le faltó a Judas. A Judas le faltó ir a la cruz y pedirle perdón a Jesús. Si Judas hubiera hecho eso, la historia de Judas hubiera sido diferente. Reconocer, como el grupo de apoyo. Primero reconozco, después busco ayuda y después cambio. Si no, mi crecimiento no va a ser natural. Voy a seguir igual. Voy a seguir completamente igual. Dice la Biblia en el versículo 20, entonces el Señor les mandará la época que Él ha predicho. Serán tiempos de alivio y renovación. Tenemos esa esperanza. Si de verdad nos creemos, si de verdad ya somos conscientes de que nuestro crecimiento con Dios no ha sido real, no ha sido íntimo, no ha sido de esfuerzo. Dios no quiere sacrificios de nosotros, de ese látigo, suba a Monserrate de rodillas. Él no quiere esos sacrificios. Él lo único que quiere es ¿qué? El corazón. Es lo que Él está pidiendo. Pero mi intimidad requiere ¿qué? De mi esfuerzo, de mi tiempo, de mi dedicación. Eso sí es lo que Dios está esperando de nosotros. Y como les preguntaba ahorita, que estemos preparados, que el crecimiento que nosotros tengamos sí nos dé la fuerza para levantar no sé cuántos kilos, como los musculosos de los gimnasios, pero que sea real, que nuestro físico sea real, físico hipotético, porque si no, pues nos vamos a desinflar como las bombas. Y los esteroides con el tiempo traen consecuencias a la salud. Un crecimiento artificial con el tiempo trae consecuencias. Pero creo que la consecuencia más dura es que Jesús llegue y no sepa quiénes somos. Pienso que esa es la consecuencia más dura.